Bien, entonces ya hemos empezado a grabar la sesión del día de hoy, viernes 14 de mayo del año 2021. Mi saludo cordial para todos. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas, en sus sitios de trabajo, donde se encuentren, sin problemas que no sean de solución manejable. Bueno, cumplimos con esta clase la semana 14 del semestre, lo que quiere decir que nos quedan 2 más. Y la semana 17 pues es el cierre de calificaciones y donde se ajustan los resultados de todos los cursos. Pero como clases tenemos, además de esta, 2 más. En el día de hoy, primero que todo vamos a darle una revisada a la tarea que habíamos dejado en la semana 12, porque recuerden que en la semana 13, es decir, la clase anterior, la dedicamos a una conversación general sobre el estado de la situación social del país, el tema de las protestas y las dificultades que atravesamos como sociedad. Pero en la clase anterior, es decir, en la semana 12, habíamos hablado de lógica proposicional en una forma muy rápida porque realmente no pretendemos dar todo el concepto, todo el curso completo de lógica proposicional en 2 clases. Esa es una disciplina bastante profunda. Más adelante ustedes van a tener que interactuar con herramientas y con conceptos en otros cursos que les van a resultar más abstractos que esto y en los que estas conceptualizaciones resultan de utilidad. Me refiero pues a toda el área de programación que ustedes ya empezaron con el curso de fundamentos y que incluye cursos como el de estructuras de datos, que es en alguna medida el manejo eficiente de la lógica les va a permitir comprender y modelar mejor las situaciones. Y en otros cursos como el de matemáticas discretas y procesamiento numérico, donde no es que se trate exclusivamente o estrictamente este tema de la lógica proposicional, pero donde los razonamientos discurren en ese escenario, los razonamientos requieren de un análisis proposicional o de tener claras las reglas de la lógica. Y por lo tanto, pues lo que hemos visto sobre lógica de proposiciones lo vamos a complementar en esta clase o en la siguiente, depende de cómo nos vaya en esta, con el tema del álgebra de Boole, que es una representación ya algorítmica de los postulados de la lógica de proposiciones mediante un conjunto de reglas algebraicas a través del cual se puede modelar el conocimiento representado en proposiciones en expresiones simplificables. Hoy vamos a hacer ahora primero una revisión rápida de los ejercicios que les había dejado como tarea. Y luego vamos a hacer otra clase de ejercicios aplicando las reglas de la lógica de proposicional. Antes de hacerlos, pues revisaremos nuevamente los conceptos para refrescar las ideas y poder resolver esos ejercicios que se van a hacer directamente sobre una hoja de papel, en este caso sobre una hoja de cálculo para poder representar la información de una manera gráfica para ustedes. Si alcanzamos, introducimos el tema de la álgebra booleana o el álgebra de Boole, que es la base de construcción de los circuitos del hardware, como lo vamos a ver, y que es la base de la lógica de programación en todos los lenguajes, incluido el que ustedes ya están manejando, que es el lenguaje Python. En todos los lenguajes de programación, la lógica gobierna la estructura del algoritmo y la lógica se rige por los postulados booleanos y por los postulados de la lógica de proposiciones, por las operaciones lógicas and, or, not, XOR, etc. Bien, entonces, sea lo primero que veamos la solución o que comentemos los ejercicios que había de tarea. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera
hacer en cualquier momento. Nuevamente les reitero, no se abstengan de hacerlo, simplemente háganlo tan pronto surja la pregunta. Acabo de compartir mi pantalla y voy a desplegar en ella el documento en Word con los puntos de la tarea para comentar la solución que yo di. Bueno. Dice el objetivo de esta tarea era ejercitar los conceptos del álgebra de la lógica proposicional, ejercitar la formalización de enunciados, etc. Entonces, para cada una de las siguientes proposiciones, escriba su negación tanto en lenguaje natural como en su representación simbólica. El lenguaje natural es el lenguaje que usamos las personas para hablar. La representación simbólica, pues, es la escritura de la expresión en los términos de los símbolos de la lógica de proposiciones. Entonces, el primero decía, hoy es martes. Ese es el enunciado. La negación en lenguaje natural, pues hoy no es martes, o no es verdad que hoy es martes. Cualquiera de las dos es válida. Para la representación simbólica, pues hay que bautizar la proposición con una letra. En este caso yo le di la proposición hoy es martes, la letra P, y la negación de esa proposición en representación simbólica, pues es no P. No es cierto que P. Bueno, y así para los demás ejercicios. Si la proposición es no hay contaminación en Cartagena, la negación es que sí hay, y simbólicamente se escribe igual que el anterior, no P, porque en todos los casos la negación de una proposición siempre se escribe, si hablamos desde la perspectiva simbólica, siempre se escribe como no P. 2 más 1 es igual a 3. En lenguaje natural, la negación es no es cierto que 2 más 1 sea igual a 3. Y en lenguaje simbólico, pues no P, siendo P la expresión 2 más 1 igual a 3. Bueno, yo creo que esto no tiene ningún inconveniente. En este caso, la proposición estaba compuesta. El clima en Barranquilla es cálido y soleado. Y eso se puede negar de dos formas. De varias maneras en lenguaje natural. En lenguaje natural tú puedes decir, no es verdad que el clima en Barranquilla es cálido y soleado. Esa es una manera de negar esta proposición. Otra es decir, en Barranquilla el clima no es cálido y soleado. Y podemos construir distintas formas gramaticales siempre que guarden el mismo sentido. En este caso habría dos proposiciones. P, en Barranquilla el clima es cálido. Q, en Barranquilla el clima es soleado. Y la negación sería no P y Q. Fíjense que de todas maneras no importa cómo yo la haya escrito, finalmente en términos simbólicos llegamos a una expresión que es mucho menos ambigua que las construcciones gramaticales. Considere los siguientes enunciados. P, tienes fiebre. Q, reprobaste el examen final. R, aprobaste el curso. Exprese cada una de las siguientes representaciones en lenguaje natural. Si P, entonces Q. Si tienes fiebre, entonces reprobaste el examen final. Si P, entonces Q. No P, sí y solamente si R. No tienes fiebre, sí y solo si aprobaste el curso. Q, entonces no R. Si reprobaste el examen final, que es la proposición, si Q, si reprobaste el examen final, entonces no aprobaste el curso. P o Q o R. O tienes fiebre o reprobaste el examen final o aprobaste el curso. Como ustedes pueden ver en el lenguaje natural, yo también podría decir o aprobaste el curso o reprobaste el examen final o tienes fiebre. O podría decir o reprobaste el examen final o aprobaste el curso o tienes fiebre. Es decir, podría combinar eso de varias maneras cuando uso el lenguaje natural. En cambio, el lenguaje simbólico es unívoco, no tiene más sino una manera de representarla. Aunque yo también podría aquí cambiar el orden de las letras, pero la expresión sigue siendo exactamente de la misma forma. Si no tienes fiebre, si tienes fiebre, no aprobaste el curso, o si reprobaste el examen final, no aprobaste el curso. Esto también se podría decir. Si tienes fiebre
o reprobaste el examen final, entonces no aprobaste el curso. Sería otra manera de representar esta misma expresión lógica. Porque como ambas conducen al mismo consecuente, que es no R, y están unidas por un O, entonces yo puedo decir P o Q, entonces no R. Lo veremos cuando veamos las reglas del álgebra de Boole, que eso se puede simplificar. Si hay, repito, nuevamente, insisto, si tienen alguna pregunta o algún comentario, váyanlo haciendo a medida que les surjan las ideas. Sean los enunciados siguientes: conduces a más de 100 kilómetros por hora, te multan por exceso de velocidad. El primero P y el segundo Q. No conduces a más de 100 kilómetros por hora, no P. Conduces a más de 100 kilómetros por hora, pero no te multan por exceso de velocidad, P y no Q. Te multarán por exceso de velocidad si conduces a más de 100 kilómetros por hora. Si P, entonces Q. Si no conduces a más de 100 kilómetros por hora, no te multarán por exceso de velocidad. No P, entonces no Q. Determine si las siguientes implicaciones son verdaderas o falsas. ¿Cómo se determina si una implicación es verdadera o es falsa? Para eso tenemos que ir a la definición de la implicación. La definición de la implicación nos dice lo siguiente. Según habíamos visto, para que una implicación sea verdadera, o las dos proposiciones antecedente y consecuente son falsas, o el antecedente es falso y el consecuente verdadero, o ambas son verdaderas. Entonces, o son iguales o tienen el mismo valor de verdad, tanto el antecedente como el consecuente, ambas falsas o ambas verdaderas, y entonces la implicación daría verdadera en ambos casos. O son falso, entonces verdadero, o el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Entonces, con esa definición, sin perder de vista esa definición, podemos ir a los ejercicios. Y nos dicen, si 1 más 1 igual a 2, entonces 2 más 2 igual a 5. 1 más 1 es igual a 2 es verdadero. 2 más 2 igual a 5 es falso. Verdadero, entonces falso, eso da falso. ¿Por qué da falso? Porque ya lo acabamos de ver en la tabla de valor, que si verdadero, entonces falso. Si P es verdadero, Q es falso, P entonces Q es falso. Segunda, si 1 más 1 igual a 3, entonces 2 más 2 igual a 4. Esto es falso. Esta proposición es falsa. Esta proposición es verdadera. Y falso, entonces verdadero, da verdadero. Tiene un valor verdadero. La siguiente, falso, entonces falso. Como ambas son iguales, la implicación falso, entonces falso es verdadera. Si los cerdos vuelan, entonces 1 más 1 igual a 3. Esto es más o menos lo mismo. Si los cerdos vuelan, falso, entonces 1 más 1 igual a 3, falso. Si falso, entonces falso, eso es verdadero. Esa implicación es verdadera porque las dos, tanto el antecedente como el consecuente, son proposiciones falsas. Dadas las siguientes proposiciones, P tienes fiebre, Q reprobaste el examen final, R aprobaste el curso, traduzca la siguiente expresión simbólica al lenguaje natural. P entonces no Q, y no P entonces R. Entonces, si P entonces Q, si tienes fiebre entonces no reprobaste el examen, y si no tienes fiebre entonces aprobaste el curso. Simplemente pues se trata de reemplazar los valores textuales en las proposiciones y componer una frase que tenga sentido, pues que se pueda leer con sentido común.
Y el último dice, represente formalmente el siguiente enunciado, especifique las proposiciones involucradas, las premisas y las conclusiones. Irak dice que si los aviones norteamericanos sobrevuelan su territorio, los derribará. Ahí hay una implicación. Si P, entonces Q. Si los aviones norteamericanos sobrevuelan su territorio, Irak los derribará. Entonces, podríamos decirle P a los aviones norteamericanos sobrevuelan Irak. Perdón, aquí es Irak. Realmente no es Irán, sino Irak. Aunque eso pues es un error aquí más de ortografía. Y decimos Q entonces a que Irak derribará los aviones norteamericanos. Ahora dice, si esto ocurre en solidaridad con Irán, Irak irá en solidaridad con Irak. Irán atacará a Israel. Esa la decimos aquí en solidaridad con Irak, Irán atacará a Israel. Pero antes decía, si esto último ocurre, la ONU endurecerá sus sanciones económicas contra Irak. Entonces, esa es otra proposición. La ONU endurecerá las sanciones económicas contra Irak. Y si eso ocurre, en solidaridad con Irak, Irán atacará a Israel. Entonces, hay 4 proposiciones involucradas en el enunciado. La primera premisa sería P, entonces Q. Si los aviones norteamericanos sobrevuelan Irak, entonces Irak derribará los aviones norteamericanos, tal como lo dice aquí. La segunda premisa, si Q, entonces R. Si Irak derriba los aviones norteamericanos, entonces la ONU endurecerá las sanciones económicas contra Irak. La tercera premisa, si R, entonces S. Si la ONU endurece las sanciones económicas contra Irak, entonces en solidaridad con Irak, Irán atacará a Israel. Esas serían las 3 premisas que están aquí y la conclusión sería P, entonces R y S, que quiere decir, si los aviones norteamericanos sobrevuelan Irak, entonces la ONU endurecerá las sanciones económicas contra Irak y en solidaridad con Irak, Irán atacará a Israel. Y esa sería mi forma de ver la solución del problema. ¿Algún comentario de parte de ustedes? ¿Alguien tiene alguna pregunta o está clara la solución que yo he explicado? Es posible que las que ustedes entregaran... Sí, dígame. Usted en la P tiene los aviones norteamericanos sobrevuelan Irak, el territorio de Irak, pero yo ese se le asigna a la Q, no hay problema. No, lo importante es que la estructura lógica de las premisas refleje el enunciado. Tú le puedes decir a cada proposición A, B, C y D, o realmente eso no tiene que ser en el mismo orden, porque pues eso es parte del trabajo individual que cada uno hace al analizar el texto. El bautizo de las proposiciones con letras, esa es una cuestión personal, o sea, no se sigue por ninguna regla. Lo importante es que la regla es que cada proposición sea una frase que se pueda evaluar como falsa o verdadera. ¿Ya? Porque de otra manera no se le puede dar valor de verdad. Entonces, permítanme, lo abro aquí nuevamente. Lo importante es que no importa cuáles sean las letras que usted usó, el equivalente, o sea, lo que la letra representa sea una proposición, o sea, un enunciado que se puede valorar como verdadero o como falso. Obviamente será verdadero o falso dependiendo si aquí dice los aviones norteamericanos sobrevuelan Irán. Eso es verdadero o falso en el contexto de esa situación y en un espacio de tiempo, o sea, en un marco de referencia donde se esté haciendo el análisis, porque eso puede ser verdadero hoy, pero no mañana. Porque si los aviones mañana no pasan por allá, pues esa frase dicha mañana, o decir, los aviones norteamericanos están pasando por encima de Irán. Falso, no está pasando ninguno. O verdadero, sí, mírenlos, ahí van, depende de las circunstancias del momento en que se haga la proposición, en que se declare la proposición. Pero en abstracto lo que interesa es que cada proposición
sea una frase que tú puedas valorar como verdadera o falsa en general en el contexto del problema. Los nombres, puedes ponerle, se usa por convención P, Q, R, S, T, U, V, o sea, esa zona de letras del alfabeto porque a alguien se le ocurrió en el pasado y entonces se usa eso como una convención, pero no es una obligación. Ya, de hecho, se podría decir proposición 1, proposición 2, proposición 3, proposición 4, P1, P2, P3, P4, y sería igual porque lo que interesa es usar un símbolo para cada proposición por separado. Bueno, creo que, no sé, si quedó clara, si resulta satisfactoria mi respuesta. Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejercicios. En cada uno de estos ejercicios vamos a encontrar la tabla de verdad que corresponda a la expresión que estamos evaluando. En este caso la expresión P o no Q. Esa puede ser verdadera o falsa dependiendo de cuánto valga P y de cuánto valga Q. Y como son dos variables que intervienen en la expresión y dos proposiciones, la variable P representa una proposición cualquiera que sea su texto. Ya en este momento vamos a hablar en abstracto de la proposición P y de la proposición Q. Entonces, las posibles combinaciones de esas dos proposiciones son que ambas sean falsas. Esa es una posibilidad, que ambas sean falsas, que la una sea falsa y la otra verdadera, que esta sea verdadera y que esta sea falsa, o que ambas sean verdaderas. No hay más posibilidades, ¿cierto? Entonces, para cada una de estas combinaciones, para cada una de estas alternativas, para esta o esta, tenemos que saber cómo es el valor de la expresión completo. Es decir, si P es falso y Q es falso, ¿cómo es la expresión P y no Q? Y así sucesivamente. Entonces vamos a ejercitar eso con estos ejercicios que hay aquí. Perdón que por aquí hay uno que me falta como el borde. Vamos a hacer algunos nosotros. Y creo que vamos a hacer como hasta la mitad de la mano mía. Y los otros 5 ejercicios, el 6 al 10, les van a quedar a ustedes para que ustedes los hagan como una tarea que deben entregar como actividad de esta semana, que no será para entregarla el mismo día de hoy, obviamente, pero queda como tarea, queda como actividad de la semana 14. Bien, entonces, obviamente yo voy a hacer los que son fáciles porque yo soy flojo y les voy a poner a ustedes los que son difíciles para hacerlos sufrir. No, realmente no son difíciles, son un poco más largos, pero no tienen, digamos, un grado de dificultad mayor. En estas expresiones, entonces, intervienen las herramientas de la lógica proposicional que veíamos en la semana anterior. Permítanme lo recordamos. Para poder hacer uso, para poder darle a encontrar la tabla de verdad completa, entonces, de cada expresión, entonces tenemos que acudir, bueno, a todo esto que ya hemos visto en la semana anterior, pero sobre todo en particular a las tablas básicas de las operaciones lógicas esenciales, que son la negación, que tiene esta tabla de verdad. Ya sabemos que la negación de una proposición es el valor de verdad contrario al que la proposición tenga. Si la proposición es falsa, la negación es verdadera y viceversa. La conjunción, que es la operación AND, que es verdadera solo cuando las dos proposiciones que intervienen lo son. La disyunción, que es verdadera cuando cualquiera de las dos proposiciones es verdadera y es falsa solo cuando las dos proposiciones que se están disyuntando son falsas. Después vimos la disyunción excluyente, que es verdadera solo cuando uno de los dos componentes es verdadero
y es falsa cuando los dos son falsos y cuando los dos son verdaderos también es falsa. Después de esta también está la implicación, que ya la habíamos descrito hace unos minutos. Y la doble implicación o la bicondicional. Y creo que es todo. Esas son las operaciones lógicas. Hay un orden de precedencia que se aplica, o sea, primero se hace, cuando hay varias operaciones, primero se hacen estas, luego estas, luego estas, luego estas, y así sucesivamente. Pero hay una técnica sencilla que consiste en cuando la expresión algebraica, la expresión lógica es compleja, se descompone en pedacitos que sean manejables cada uno por separado y así le bajamos la simplicidad a la expresión. Entonces, estas herramientas que están en las láminas de la semana 12, pues ustedes las van a tener de pronto, si no las han memorizado, las van a tener que consultar para hacer los ejercicios, pero aquí vamos a empezar a practicar punto por punto. Entonces, permítanme hacer aquí una cosa. Yo voy a correr esto para acá un poquito, para meter aquí una columna nueva, una columna de trabajo. En esa columna voy a poner solamente el valor Q, o sea, este pequeño término. Ya sabemos que la negación de una proposición es el valor de verdad contrario al que la proposición tenga. ¿Por qué tengo 4 alternativas? Porque en mi expresión hay 2 variables. Entonces yo tengo que calcular cuál es el valor de esa expresión para todas las posibles combinaciones de valores de verdad de las variables. Y como son 2 variables, las posibles combinaciones son 4. Ambas falsas, una falsa y la otra verdadera, una verdadera y la otra falsa, o ambas verdaderas. También alguien podría decir, vea, es que las combinaciones desde el punto de vista numérico, yo puedo decir, en lugar de decir esto, puedo decir 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y estoy diciendo exactamente lo mismo, pero lo menciono porque es posible que en los libros ustedes encuentren la representación así. Yo voy a usar por ahora las letras falso y verdadera, por lo tanto esto lo voy a quitar de la hoja. Bien, esta la metí simplemente para tener el valor de este término pequeñito por separado, y luego yo hago al final, en esta columna voy a poner el resultado de P o el valor de este término, o sea, como no tengo la proposición no P, sino el valor de no Q, sino el valor de no Q. Es un capricho que en los otros ejercicios veremos que esa descomposición en pedazos resulta útil para llegar al resultado. Entonces, vea, ¿qué tengo yo aquí? Tengo que si Q vale falso, no Q tiene que valer verdadero. Pero esto vamos a ponerlo igual porque si no, se ve feo. Que si Q es verdadero, la negación es falsa. Que si Q es falso, la negación es verdadera. Y que si Q es verdadero, la negación es falsa. Es decir, si yo tengo una columna de Q con valores de verdad, la columna no Q tiene los valores de verdad exactamente contrarios, como ya sabemos que es la negación. Y ahora, la expresión es como decir, como hacer la operación OR entre esta columna y entre esta columna y esta columna. Entonces, ya sabemos que la operación OR es verdadera. Recuerden que la operación OR es la disyunción, y la disyunción es verdadera cuando cualquiera de sus dos elementos de las dos proposiciones que se están comparando es verdadera. Me refiero a lo siguiente: la tabla de la operación OR es esta. Entonces, esta es entre P o Q. Aquí la tenemos que hacer entre esta P
y esta proposición no Q. Entonces, como esta operación OR es verdadera cuando cualquiera de las de los dos elementos que se están operando es verdadero, entonces miramos, este es falso y este es verdadero, entonces aquí da verdadero. Este es falso y este es falso, entonces aquí da falso. Como aquí ambos son verdaderos, esta daría verdadero, y como aquí uno es verdadero y otro es falso, aquí también daría verdadero. Oiga, profesor, Dígame, cuénteme. en la octava línea B, no, octava D, disculpe, es falso. ¿Aquí? Sí, porque es la negación. ¿La negación de qué, viejo? Pues de BF es... Mira, voy a volver a repetir. Voy a sombrear aquí estas en un color amarillo. Si aquí está el valor si en esta columna yo tengo los valores de Q, de la proposición Q, y en esta columna tengo los valores de la negación de la proposición Q. Si Q es falso, la negación es verdadera. Si Q es verdadero, la negación es falsa. Si Q es falso, la negación es verdadera. Y si Q es verdadero, la negación es falsa. Es decir, los valores que aparecen aquí en cada una de estas celdas son la negación del que aparezca en cada una de estas celdas respectivamente. ¿Por qué aparecen aquí 4 valores? Porque yo hice esta tabla combinando las dos, es decir, para generar las posibles combinaciones de las variables P y Q, que son las que intervienen aquí. Si en la expresión intervienen P, Q y R, ya no me bastan 4 combinaciones, porque con 3 variables tengo que hacer 8 combinaciones, como lo vamos a ver en otro ejercicio. Pero si esta columna que estoy sombreando aquí es la columna para negar Q, en las casillas de esa columna van exactamente los valores contrarios de los valores que vayan en las casillas donde está Q, porque como es la negación, es el valor contrario. ¿De acuerdo? Ah, ok, profesor, sí, ya entendí. Bien. Es que pensaba que estaba negando era como que la expresión completa, como que... No. Estoy solamente, fíjate, sí. esto que se pone aquí son los valores de lo que hay en el encabezado. Entonces yo puse aquí, lo que hice inicialmente fue esto. Yo tenía esto así. Tengo P y Q. ¿Qué valores pueden tener simultáneamente P y Q? O ambas son falsas, o ambas son verdaderas, o una es verdadera y la otra falsa, o una es falsa y la otra es verdadera. Son esas 4 posibles combinaciones, no hay más. Entonces, para no hacer la operación completa en un solo paso, dije, bueno, hagamos primero la columna de negar Q. Es decir, la columna de hacer este pedacito de la expresión, esto que estoy sombreando aquí nada más. Y luego con esa columna entonces hago P, operación OR, y el valor de lo que me dé esta columna. Entonces, al negar Q es lo que acabamos de hacer. Si Q es falso, la negación es verdadera. Aquí, si Q es verdadero, la negación es falsa. Si Q es falso, es verdadero. Y si Q es verdadero, la negación es falsa. Y ahora hacemos la operación OR entre esta columna y esta columna. La hacemos fila por fila, obviamente. Falso OR verdadero da verdadero. Falso OR falso da falso. Perdón. Verdadero OR verdadero da verdadero. Y verdadero OR falso da verdadero. Y este es entonces el resultado del ejercicio. ¿Ok? Bueno. Tengo una duda. Cuéntame. Ahí en la columna de no P. No P, no hay ninguna columna de no P. Digo, no Q, eso. Ajá. Ahí se supone que es la contraria, ¿no? La negación de Q. La negación de Q. Entonces, donde Q sea falso, no Q es verdadero, y donde Q sea verdadero, no Q es falso. Ok. No, ya ahora, era para ver ¿por qué aparece 2 veces? Pues porque como estamos haciendo combinaciones de 2 variables, es posible que el mismo valor aparezca varias veces en la misma columna, pero para combinaciones distintas de la otra variable. O sea, aquí Q aparece falso 2 veces, pero una vez con P falso y la otra vez con P verdadero. Lo mismo pasa, Q aparece 2 veces, una vez con
con P falso y la otra vez con P verdadero. Si lo miramos desde el punto de vista de P, pasa lo mismo. P aparece falso dos veces, para Q falso y para Q verdadero, y así sucesivamente. Veamos el siguiente ejercicio. En este tengo un ejercicio muy parecido. P y Q, entonces P. Entonces, lo primero es que las proposiciones simples que aparecen, yo tengo que mirar, siempre tengo que mirar cuántas proposiciones distintas hay en toda la expresión. Está la P, está la Q y vuelve a estar la P. O sea, la primera P y la última P son la misma P. Porque una proposición, o sea, no puede haber dos proposiciones distintas con el mismo nombre. Entonces, si aparece P varias veces, es la columna P. Entonces, aquí aparecen dos proposiciones nada más. P y Q. Con dos proposiciones P y Q, ya sé que son cuatro posibles combinaciones, que son falso, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero. Ahora, estas cuatro combinaciones yo las puedo poner en el orden que se me antoje, pero hay como una convención internacional no escrita y no obligatoria que siempre se empieza por los falsos. O sea, si son tres variables, P, Q y R, empezamos por falso, falso, falso. Y le empiezo a cambiar el valor de falso a verdadero a una, mientras las otras van manteniéndose hasta lograr tener las 8 combinaciones. En el caso de tres variables son 8, porque 2 a la 3 da 8. Si son 4 variables, entonces tengo que hacer 16 combinaciones. Si la bendita expresión que voy a evaluar tiene 5 variables o 5 variables, entonces ya no son 16, sino que son 32 combinaciones y así sucesivamente. O sea que con muchas variables la cosa se hace muy larga de manejar a mano, pero entonces con muchas variables aparece el álgebra de Boole, que la vamos a ver como tema siguiente, para simplificar la expresión al máximo, lo más que se pueda simplificar, para reducir la complejidad y hacer que el resultado sea también de menor tamaño. Bueno, aquí tenemos entonces dos partes de la expresión. Una parte que está encerrada entre paréntesis y el resultado de esa implica a la proposición P. Entonces, vamos a hacer por partes la expresión. Vamos a poner aquí en la columna que acabo de insertar el primer elemento, el antecedente de la implicación, que es solo la parte que dice P y Q. O sea, aquí vamos a calcular el valor de verdad de solo este pedacito de la expresión. Cuando yo lo tenga, entonces ya tengo P, entonces Q, y puedo calcular el valor de verdad de esta. O sea, asumiendo que esta, por ejemplo, fuera una proposición compuesta a la que yo le puedo dar otro nombre si quiero, pero no creo que sea necesario, pues no es tan complejo como para agregarle más nombres de variables. Lo que sí se lleva es que si esta es la operación P y Q, ya sabemos cómo es la lógica de la operación de conjunción. Voy a ponerla aquí nuevamente. La lógica de la operación de conjunción es esta. Si las dos son falsas, la P y Q es falsa. Si alguna de las dos, solamente verdadera, pues cuando las dos son verdaderas. En los demás casos es falsa. Entonces, esto me daría aquí verdadero. Verdadero, y aquí me daría falso, falso y falso. ¿De acuerdo? Sí, perdónenme un segundo, atiendo un asuntico aquí. Denme 30 segundos y ya regreso.
Listo, ya regresé y discúlpenme la interrupción. Entonces, teniendo ya esta expresión, voy a copiar esto aquí abajo simplemente por comodidad. Voy a copiar esto aquí al lado. También por comodidad. Ahora tengo que hacer el valor de verdad que estoy buscando, es decir, es la operación implicación, la operación entonces, la de la flechita, entre esta columna, que es esta misma, y la de Q, que la puse aquí al lado, o sea, esta, entonces esta. Ahora, para esta expresión, lo que quiere decir es que la expresión que estoy evaluando es una implicación donde el antecedente es esta columna y el consecuente es esta columna. Aunque aquí estén escritas en el orden contrario, el orden de ubicación en la tabla no le cambia el sentido a la lógica de la operación. Este es el antecedente y este es el consecuente. Aquí las pongo en el orden contrario para facilitar un poco la comprensión visual. Esta, entonces esta. Ahora, ¿cómo es la tabla de verdad de la implicación? Ya la habíamos mencionado antes, pero vamos a mirarla nuevamente. Porque la tabla de la implicación tiene esta forma. Entonces, la tabla de la implicación es verdadera cuando tanto el antecedente como el consecuente son falsos. Es verdadera cuando el antecedente es falso y el consecuente verdadero. Y es verdadera cuando ambas son verdaderas. O dicho de otra manera, la implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Tenemos alguna combinación donde diga que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso? Veamos, este es el antecedente y este es el consecuente. En ninguna de estas combinaciones el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, las 4 posibilidades corresponden a cualquiera de las 3 posibilidades de la tabla donde la implicación da como resultado un valor verdadero. Si ambas son falsas, esto da verdadero. Entonces, como el antecedente es falso y el consecuente es falso, esto da verdadero. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, como está aquí, también da verdadero. Si el antecedente es falso y el consecuente es falso, como se ve aquí, también da verdadero. Y si ambas son verdaderas, tanto el antecedente como el consecuente, da verdadero. A este ejercicio, entonces, ya le puedo borrar todos estos auxiliares aquí porque no los voy a necesitar. Nos hemos encontrado con que después de aplicar las reglas, el resultado nos da que la proposición es verdadera para todas las combinaciones de P y Q. Cuando una expresión lógica es verdadera, en todos los casos, independientemente de si las proposiciones que componen la expresión son verdaderas o falsas, a eso se le llama una tautología. O sea, una tautología es una expresión lógica que siempre da verdadero. ¿De acuerdo? Quiero saber si este quedó claro o si hay alguna duda o alguna pregunta sobre la solución que aplicamos. A ver qué hay en el chat, que veo que hay alguna conversación. Si me están haciendo una pregunta y que creo que cometí un error. Y nadie me ha dicho por qué. Claro, tienen toda la razón. Diego, muchas gracias por el comentario. Cometí una equivocación grave aquí y solo veo que Diego me la corrigió. Y es la siguiente. La expresión dice P y Q, que es esta. Entonces, P, y yo trabajé con Q, y esto es incorrecto porque el consecuente no es Q, el consecuente es P. Y eso cambia el resultado, obviamente. ¿Por qué? Bueno, cambia el resultado, cambia el análisis, obviamente el resultado no sé si cambia porque vamos a depender del resultado. Si F, entonces, si falso, entonces falso. Si falso, entonces falso, da verdadero.
Recuerden, en este caso, esta columna representa el valor del antecedente y la P es la que representa el valor del consecuente, no la Q, que la había tomado equivocadamente, no me di cuenta, y afortunadamente Diego se dio cuenta y hizo la corrección para replantear. En el segundo caso también es la misma combinación, sigue siendo verdadera, y entre falso y verdadero da verdadero, y entre verdadero y verdadero da verdadero. Sigue siendo una tautología, pero había un error en la definición del consecuente, porque escogí la variable que no era, siendo evidente en la expresión que el consecuente era la variable P. Muchas gracias por la corrección y discúlpenme el error, pero el que nunca se haya equivocado, quiero conocerlo. Bueno, ¿alguna pregunta adicional sobre esto? Si no, pasamos al tercero. Yo estoy haciendo estos ejercicios para ilustrar la metodología de solución, no porque se tengan que resolver como a mí me gusta resolverlos, se tienen que resolver de acuerdo a las reglas de la lógica. La escritura propiamente dicha de la tabla de verdad, la descomposición, la utilización de columnas auxiliares para facilitar el trabajo, esa es una herramienta que no es obligatorio hacerla, pero que en expresiones complejas es casi necesario para bajarle complejidad a cada pasito que vamos dando. Vamos a la tercera y me dice P y Q y R, entonces S. Naturalmente, aquí hay esto tiene la forma de implicación, un antecedente que es P y Q y R y un consecuente que es S. Entonces, primero tengo que calcular el valor de verdad del antecedente. Y para eso, pues tengo que ir primero con P y Q y luego el resultado de P y Q, hacerlo IR. ¿Por qué? Porque las expresiones, digamos, las reglas básicas que tengo para cada operación son solo entre dos. Yo no tengo, por ejemplo, aquí tengo esta que está aquí, P o Q. No tengo P o Q o R, sino la tengo solamente para dos proposiciones. Entonces, cada expresión simple de estas la tengo que resolver primero. Eso quiere decir entonces que yo podría, digamos, hacer aquí un poquito de espacio y hacer, por ejemplo, en la primera columna P y Q, poner aquí P, pero es como estoy usando un tipo de letra simbólico, a veces al copiarlo la celda no me lo reconoce, entonces vamos a copiar la expresión completa y le borro lo que sobra. Yo podría decir, entonces aquí puse solamente P y Q. Ahora yo podría, en la siguiente hago P y Q. Ahí está, se me daña el símbolo, pero vamos a cambiarlo rápidamente. Y P y Q y R. Y entonces estas dos columnas que estoy haciendo aquí, que son columnas como auxiliares, digámoslo así, me dejan que en esta posición, vamos a poner la cuadrícula completa, en esta posición yo tendría entonces ya el valor del antecedente de toda la expresión. Luego me bastaría con ese antecedente y este consecuente calcular el valor de verdad de la expresión completa. Entonces, lo primero es llenar las combinaciones. Estas combinaciones son 16 porque hay cuatro variables, P, Q, R y S. Entonces, la primera es todas falsas. La última verdadera. Y así sucesivamente. Yo porque me las sé de memoria, porque estas son los números de 0 al 15 en binario. Es decir, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Luego vendría 0, 1,
0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, perdón, sí, perdón, aquí estoy haciendo, esto es verdadero. Entonces hay una forma fácil de garantizar que todas estas combinaciones que tengo aquí me queden bien hechas. Porque a veces uno, si las empieza a hacer así de memoria como las estoy haciendo, puede poner la F o la B donde no va y la expresión le queda de pronto una repetida. Y mirar si tengo combinaciones repetidas puede ser un poco retador, digamos, un poco difícil. Entonces, hay una forma más fácil de llenar esto y es la siguiente. Si son 4 variables, voy a empezar por la cuarta, por la de más a la derecha, y pongo falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. En combinaciones dan 8 parejas de valores. Es decir, de aquí hasta aquí hay exactamente, como lo vemos acá, 16 casillas. Para cada combinación, pongo entonces en la columna inmediatamente anterior 2 veces el falso, 2 veces el verdadero, 2 veces el falso, 2 veces el verdadero, 2 veces el falso, 2 veces el verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Así garantizo que las combinaciones entre estas dos, fíjense, son las que tenemos siempre, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y esto se vuelve a repetir aquí, y se vuelve a repetir aquí, y se vuelve a repetir aquí. ¿Por qué lo tengo que repetir? Porque hay otras 2 variables involucradas que todavía no he puesto en la tabla. Entonces, mientras aquí cambiamos de una casilla a la otra, de una a la otra, falso, verdadero, vamos alternando de una a la otra, aquí alternamos cada 2 casillas. Entonces, así logramos, como les dije, este primer grupo de 4 es el de las dos variables simples, y ese grupo vuelve y se repite segunda, tercera y cuarta vez. En la tercera variable, la variable inmediatamente anterior, entonces vamos a cambiar ya no cada 2 casillas, sino cada 4. 4 veces falso, 4 veces verdadero, 4 veces falso y 4 veces verdadero. Entonces, si uno mira, por ejemplo, no tenemos ninguna de 3 todavía, no tenemos ninguna de 3. Entonces quiere decir que estos primeros 8 valores que están aquí son los mismos 8 con el mismo conjunto que está aquí abajo, o sea, se repite 2 veces. Así como este se repetía 4 veces, 1, 2, 3 y 4 veces, ahora con la tercera variable, este conjunto de 8 filas y 3 columnas es exactamente el mismo que está en la parte inferior. Empezamos con 3 veces falso, como empieza aquí. Luego sigue falso, falso, verdadero, como está aquí, falso, falso, verdadero. Y si revisamos son exactamente las mismas y al final están las 3 verdaderas. Ya ustedes habrán inferido, habrán concluido que se tiene que hacer en la cuarta variable. Se cambia ya no cada 2 ni cada 4, sino cada 8. Entonces tengo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 veces falso y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces verdadero. Estas son entonces las 16 combinaciones únicas, totales, de 4 variables binarias, o de 4 variables booleanas, de 4 variables lógicas. Recuerden que la F de falso se asocia con el 0 y la B de verdadero con el 1. Quiere decir que si yo hubiera escrito esto en números, tendría aquí 0000, 0001, 0010, 0011, Profesor, y así sucesivamente. Sí, dígame. la verdad no entendí, o sea, cómo sacó todo eso. Entonces voy a volverlo a repetir. Bueno, es importante que si alguno de ustedes no entiende algo, así como lo acabas de hacer tú, yo no entendí nada de eso, o sea, porque si uno no lo entiende, bailas. Resulta lo siguiente, recuerden cuando estábamos hablando del sistema binario.
En el sistema binario las cantidades se representan en base 2 y son solamente representables con ceros y unos. Voy a hacer una explicación más larga que la que había hecho para llegar a donde expliqué cómo se hizo esto. Entonces, si yo escribo los números del 0, 1, 2, 3 hasta el 15, perdón, vamos a poner esto por acá. En sistema decimal, en sistema binario son los mismos, perdón, en sistema hexadecimal son los mismos, pero aquí pongo A, B, C, D, E y F. Esos son los dígitos del sistema hexadecimal. Si yo quisiera expresar esas cantidades en binario, ahora les explico por qué estoy hablando del binario. El 0 me daría 4 dígitos binarios. Perdón. El 1 me daría 1 en la columna de las unidades. El 2 me daría 1 en la columna de los pares. Recuerden que en sistema binario no es como en el decimal unidades, décimas, perdón, unidades, decenas, centenas y miles, sino que en sistema binario es unidades, grupos de A2, grupos de A4, grupos de A8. Entonces, si yo hiciera todas las 16 combinaciones, esto me daría 0, 0, 1, 1. Permítanme las escribo. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. Y 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1. Ahora volvemos a repasar de dónde sale esto y ténganme paciencia mientras lleno la tabla para poderles explicar de dónde vamos y para dónde vamos. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0. Y 1, 1, 1, 1. Entonces, esto que estoy diciendo aquí es decimal. Todo esto concentrado. Esto es hexadecimal. Y esta es la representación binaria. Recuerdan ustedes que habíamos hablado de cómo dentro de la computadora las cantidades se representan con señales con sistema binario, porque los elementos electrónicos solamente pueden admitir dos estados, o están encendidos, o hay energía, o no la hay. Entonces, por un cable de comunicaciones de datos, cuando se está transmitiendo el dato, cuando hay corriente hay un 1 y cuando no la hay un 0. Bueno, en la realidad es un poquito más complejo, pero digamos, describirlo de esa manera sencilla nos permite formarnos la idea. Entonces, las variables que estamos teniendo aquí, que son variables lógicas, que son proposiciones, también son de dos estados. Son o verdaderas o falsas. Y entonces usamos la letra B o la letra F para representar los dos posibles valores que puede tener una proposición. Una proposición no puede ser sino verdadera o falsa y no puede tener ninguna otra valoración desde la perspectiva de la lógica de proposiciones, desde la perspectiva del valor de verdad. Entonces, estas características de los sistemas binarios hacen que si yo tengo 4 variables que son binarias o que son lógicas, porque pueden ser solo verdadero o falso cada una de ellas por separado, al combinar esas 4 posibilidades, como si las voy a considerar en conjunto, algunas son verdaderas y otras pueden ser falsas,
pero necesito determinar cuántas posibles combinaciones de valores verdadero y falso dan entre las 4. Una, la más sencilla, suponga que todas son falsas. Esa es una posibilidad. Luego, suponga que las 3 primeras son falsas y la cuarta es verdadera. Esa es otra posibilidad. Suponga que las 2 primeras son falsas, la tercera es verdadera y la cuarta es falsa. Esa es otra posibilidad. ¿Cuántas combinaciones de esas hay? Entonces, si son 4 variables, como los valores son o verdadero o falso, o pueden ser 0 o 1, las posibilidades son 2 a la 4, porque cada variable por sí sola solamente puede tener hasta 2 valores. Entonces, quiere decir que yo me puedo auxiliar de esto, puedo acogerme a estos posibles valores de los 16 valores iniciales que se expresan con 4 dígitos binarios. Entonces, las 4 variables pueden ser falso, falso, falso y falso, que equivale a que todas fueran 0. O falso, falso, falso y verdadero. Las 3 primeras falsas, la última verdadera. Fíjese que en este caso lo que yo he hecho es, si las 3 primeras son falsas, la cuarta puede ser falsa o puede ser verdadera. En ambos casos, para esta variable, las 3 primeras fueron falsas. Esas son 2 combinaciones. Ahora, para facilitar la construcción de toda la tabla, o sea, para facilitar todos los 16 valores, yo puedo ir pensando cómo la voy construyendo, lo cual es un poquito más retador intelectualmente, pero cuando uno aprende, uno dice, bueno, la siguiente posible combinación podría ser cualquiera, pero si lo voy a hacer en orden, podría ser falso, falso, verdadero y falso. O sea, las 2 primeras falsas, la segunda verdadera y la tercera falsa. La cuarta falsa. Ahora también podría decir falso, falso. ¿Qué seguiría? Verdadero y verdadero. Pero construir la tabla de esa manera, es decir, pensándola, cuando ya uno tiene suficiente experiencia con esto, pues lo hace fácilmente, pero también puede hacerlo de una manera mecánica, que era como lo había escrito hace un momento. Ahora ya voy a ocultar esto porque no lo voy a hacer refiriéndome a esto, sino de una manera mecánica, o sea, de una manera que siempre resulta y resulta bien y no tengo que pensarla, simplemente es fijarme en la estructura de la tabla. La forma de llenar la tabla para garantizar que te queden todas las posibles combinaciones que tienes que tener para hacer el análisis de la expresión a la que le quieres hallar el valor de verdad es la siguiente. Ubicas tus variables, tus proposiciones. Recordemos, cada proposición puede ser solo verdadera o solo falsa, pero no las dos cosas a la vez. Entonces, aquí vamos a guardar una primera combinación de las 4, la siguiente, y así, como son 4, ya sabemos que son 16 combinaciones. Pero para facilitar el llenado de la tabla, repito, solo para facilitar el llenado de la tabla con los valores de las variables para poder trabajar, el método que se puede usar es el siguiente. Tomamos la variable de más al lado derecho, en este caso esta. Y como sé que tiene 16 casillas, que son 16 combinaciones las que me van a dar, para 4 variables son 16, para 3 variables son 8, para 5 variables son 32, para 6 variables son 64 y así sucesivamente. Entonces tomamos la columna de la variable más hacia la derecha en la tabla. No estoy hablando de estas combinaciones ya compuestas que hacen parte de la expresión, sino de las proposiciones sueltas, independientes. Y empezamos, le pongo falso, verdadero. Luego falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Cuántas veces tengo que hacer falso, verdadero para completar las 16 líneas? 8 veces consecutivas. Entonces tengo esta, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya llené las 16 columnas de las 16 casillas de la columna S con valores alternos, empezando por falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, hasta terminar. Como siempre es un número par de casillas, entonces siempre termina en verdadero, siempre se empieza en falso
y siempre y termina en verdadero. Eso para la columna de más a la derecha en la tabla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a despegar esto por ahora y vamos a concentrarnos en este pedacito. Ahorita lo volvemos a pegar. Viene ahora el llenado de la segunda, la siguiente a la derecha, a la siguiente a la izquierda de esta. Aquí yo no voy a hacer lo mismo de falso y verdadero alternado. Voy a hacer primero 2 falsos, luego 2 verdaderos. 2 falsos, 2 verdaderos. 2 falsos, 2 verdaderos y así hasta que acabe. Entonces sería 2 falsos, 2 verdaderos. 2 falsos, 2 verdaderos. 2 falsos, 2 verdaderos. 2 falsos, 2 verdaderos. ¿Por qué lo hago así? Pues para poder generar las posibles combinaciones. Fíjense que si yo cojo, me fijo en estas 4 casillas, solamente en esas 4. Tengo las 4 combinaciones de 2 variables nada más, las que veníamos usando para las operaciones simples. Falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Esta combinación, estas 4, son las que tengo aquí. Pero si te fijas, en el siguiente grupo de 4 tengo exactamente las mismas. O sea, estas que están aquí, estas 4 son exactamente estas mismas. Y si nos fijamos, las siguientes 4 otra vez son las mismas que teníamos. Y estas 4 que están aquí son exactamente estas mismas que están aquí. O sea, el mismo grupo se ha repetido 4 veces a medida que fui construyendo la tabla. Voy a quitar los colores. Pues recordemos, hasta este momento lo que hice fue, en la primera columna del lado derecho, en la variable más a la derecha, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, 8 veces consecutivas. En la inmediatamente anterior, en la R, en este caso, 2 veces falso, 2 veces verdadero, 2 veces falso, 2 veces verdadero, hasta completar. Como curiosidad nos dimos cuenta, entonces vuelvo y repito que este grupo que acabo de encerrar aquí, este grupo que tiene este sombreado, es este mismo y es este mismo que está aquí. Entonces, fíjense que el mismo grupo se repite 1, 2, 3, 4 veces. A mí no me importa, eso es una curiosidad, eso no tiene el hecho de que eso se repita varias veces. Es simplemente anecdótico, no tiene ninguna implicación para el resultado del ejercicio. Eso siempre va a ser así. Pero todavía me faltan llenar los valores de verdad de estas 2. En la tercera, o sea, en la siguiente, en este caso, Q, voy a hacer una práctica parecida a la que hice con R y con S, que es alternar los valores. En la primera, alternamos de cada casilla, cambiamos. Aquí cambiamos cada 2 casillas y aquí vamos a cambiar cada 4 casillas. Entonces tengo 4 veces F, 4 veces verdadero. Luego pongo otras 4 Fs y otras 4 verdaderas. Ya terminé porque son 16. Entonces veremos que este grupo de 8 combinaciones ahora de 3 columnas es este mismo que aparece aquí abajo. Pues obviamente si aquí había 4 repeticiones, al ponerle grupos de A4, pues me queda un grupo completo aquí arriba, desde aquí hasta aquí. Y el otro grupo desde aquí hasta aquí es idéntico. ¿Qué los va a diferenciar? O sea, quiere decir que con estas 8, con estas primeras 8 tengo las 8 combinaciones posibles de 3 variables repetidas 2 veces. ¿Por qué están repetidas 2 veces? Porque falta diligenciar una variable. Y en la última variable ya no alternamos cada 4 casillas, sino cada 8. Entonces tengo falso, falso, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, donde se termina el primer grupo de 8. Y en las siguientes 8 pongo verdadero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, voy a mostrar una cosa aquí.
esto que yo había guardado por acá, que es la combinación de los dígitos en binario. Si usted compara estos falsos y verdaderos con estos ceros y unos, se dará cuenta que los 4 falsos corresponden a 4 ceros. Aquí 3 falsos y un verdadero, 3 ceros y un 1. 2 falsos, un verdadero y un falso, serán 2 ceros, un 1 y un 0. Y así sucesivamente. Lo que significa que estas combinaciones que yo hice aquí mecánicamente, llenando de para abajo, cambiando de falso a verdadero, aquí de una celda a otra, aquí cada 2, aquí cada 4 y aquí cada 8, terminan construyendo las 16 combinaciones correspondientes a los 16 primeros dígitos, a los 16 dígitos del sistema hexadecimal. Entonces, ahora sí tengo acá las 16 combinaciones posibles de los valores falso y verdadero, considerando las 4 variables en simultánea. O sea, o las 4 son falsas, o las 4 son verdaderas, o hay algunas falsas y otras verdaderas en distintas cantidades, y esta tabla me muestra todas las posibilidades existentes. No hay más sino esas 16 posibilidades. Pues ahora sí, permítanme, vamos a coger estas columnas de aquí. Ahora sí vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Nada más llenar la tabla de los valores de verdad de las 4 proposiciones que intervienen en la expresión con las distintas combinaciones posibles que, vuelvo y repito, como son 4 variables, las distintas combinaciones son 16. Bien, ahora, recordemos qué habíamos hecho aquí en estas columnas. Inicialmente, hagan de cuenta que estas columnas no las teníamos esto así. Pero para facilitar el análisis, como la expresión como la expresión que quiero valorar tiene un antecedente que está compuesto por 2 operaciones y un consecuente que es la proposición S. Entonces se me ocurrió que es mejor primero calcular cuánto es el valor del antecedente por separado, y después de que yo tenga el valor del antecedente por separado en una columna aparte, entonces hago la operación entre esa columna, entonces la columna S. Por eso metí aquí unas columnas de más. Voy a eliminarlas ya, estas no las voy a necesitar. Que son, primero, hacer la operación P y Q, y al resultado que tenga ahí, hago la operación IR. El resultado de la primera operación P y Q, luego con ese resultado hago la operación I con la proposición R. Entonces, veamos. P y Q. Como esta es una operación elemental, volvamos a mirar la tabla de esa operación, vamos a pegarla aquí. P y Q es verdadera solamente cuando P es verdadera y además Q es verdadera. En los demás casos, P y Q es falsa. O sea, los 2 elementos que intervienen tienen que ser verdaderos para poder poner aquí un verdadero. ¿Cuáles son los 2 elementos que intervienen? La variable P y la variable Q. Esos 2. Para este valor se pone dependiendo de cuánto valgan estos 2. Para esta casilla se pone dependiendo del valor de estos 2 y así sucesivamente. Se pone verdadero solo si P y Q son verdaderas. Entonces, voy a ocultar momentáneamente estas 2 columnas para no confundirme. Se pone verdadero solo si estas 2 son verdaderas. Veamos las combinaciones. O sea que se pone verdadero aquí, aquí, aquí y aquí. Y en las demás, si yo miro las demás son combinaciones de falso y verdadero o ambas falsas. O sea que de todas las 16 combinaciones que hay aquí, la columna P y Q, recuerden, solo es un pedacito de la expresión P y Q.
da verdadera exclusivamente para estas 4 combinaciones. Para las demás me da falso. Quiero saber si esto que he hecho hasta aquí está claro para todos o alguien tiene alguna duda sobre esto que acabamos de decir. Desde la cámara quedó detenida. ¿Alguien me dice en el chat que no está viendo el movimiento de mi pantalla? Confírmeme, Pues por favor. profesor, a mí me parece bien, a mí me parece normal. Profe, yo también lo veo quieto a usted. ¿Desde hace cuánto? Ah, pero la imagen del Excel la están viendo. Sí, es su cámara, profe. Sí, es su cámara. Ah, pero no la hoja electrónica. La hoja electrónica sí la están siguiendo. Sí, Sí. es su cámara. La apagué y la volví a prender. ¿Funcionó? Funcionó. Ahora sí. Bueno. Bien. Vuelvo e insisto con mi pregunta. Esta parte que acabo de hacer aquí, de llenar la columna P y Q, ¿quedó claramente entendida? Profe, tengo una duda. Señor. Usted asoció P y Q y luego eso lo asoció con R. Si usted hubiera hecho P y R. Bueno. No, de acuerdo, pero es que las operaciones tienen que hacerse en el orden en que van apareciendo. Ok. Porque es que no siempre, o sea, en ese caso particular, en este ejemplo, yo podría decir P y R y Q, pero la expresión me dice P y Q y R, entonces yo tengo que respetar el orden en que está escrita la expresión, hacer primero la primera pareja y a lo que resulte ahí, asociarlo con la siguiente operación, con la siguiente proposición. O sea, yo no me puedo volar eso, no puedo desordenar eso arbitrariamente. Hay operaciones que sí se pueden desordenar, hay otras que no. O sea, hay operaciones que cuando tú las desordenas cambia el valor total de la expresión. Eso es parte de las reglas de la álgebra de Boole, que es el tema que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver. Por ahora, entonces, hacemos las operaciones por pareja, empezando de izquierda a derecha. Ahora, si dentro de la operación hay expresiones dentro de paréntesis, más dentro que otras, se puede trabajar con esos paréntesis como columna aparte. Es decir, el orden de columnas auxiliares lo puedes escoger como te resulte más cómodo, pero hay que respetar el orden de escritura de la expresión si no hay paréntesis. Aquí lo que yo he hecho es como decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo dije, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero esto de aquí adentro. Esto que voy a poner aquí, digamos, de color rojo. Esto es lo que estoy haciendo primero en esta columna. Al meter estos paréntesis, me concentré en este pedacito y a lo que resulte ahí, le voy a hacer una operación I con la columna R. ¿De acuerdo? Pero la expresión no traía ese paréntesis, es simplemente una licencia que yo me doy para facilitar un poco la comprensión del ejercicio. Entonces ya tengo P y Q. Ahora tengo que hacer la operación I entre P y Q, entre esta columna y la columna R. Voy a mostrar otra vez la columna R, que la tengo aquí. Voy a ocultar esta por el momento. Ahora, una operación AND entre esta columna y esta. Ya sabemos que la operación AND es verdadera solo cuando las dos son verdaderas. O sea, que si no son verdaderas las dos premisas, las dos componentes de la operación AND, si hay una de las dos que sea falsa o ambas, la operación AND produce un resultado falso. En este caso, vamos a hacer ese análisis entre esta columna y esta. O sea, entre los valores de esta columna y los valores de esta columna. Entonces, fácilmente, como es una operación AND, o sea, ahora me estoy concentrando en este AND, donde opera este valor, el operador del lado izquierdo, el valor del lado izquierdo es esta columna, y aquí el valor del lado derecho es esta columna. Aquí
irá un verdadero si los dos operandos son verdaderos. Yo miro las dos columnas que tengo que analizar y tengo que buscar en cuáles de las combinaciones los dos operandos son verdaderos, porque esos son los únicos en donde la operación que quiero calcular, que es la de la columna G, esta, sería verdadera. Aquí son ambas falsas, hay combinaciones de falso y verdadero, y las únicas dos combinaciones de esas dos columnas en donde los valores son verdaderos en ambas columnas son esta y esta, es decir, aquí, verdadero y verdadero, verdadero y verdadero, y aquí, verdadero y verdadero. Entonces, esta operación que tengo aquí, esta operación, o mejor dicho, esta operación que estoy señalando aquí en color amarillo, es verdadera solamente en estas dos, y en las demás encuentro que o hay falso y verdadero, o hay verdadero y falso, o ambas son falsas. Por lo tanto, en las demás esto es falso. Profesor, para eso se tienen en cuenta las otras 4 casillas, ¿cierto? ¿Cuáles otras 4 casillas? P, Cuando me dices, Q, R y... No, fíjate lo que estamos diciendo. En este momento, replanteemos. Vuelvo a hacer, digamos, el esquema de los pasos que hemos dado hasta ahora. Lo primero fue llenar los valores de las 4 casillas independientes. Para eso yo no necesito la expresión, sino necesito asegurarme que en las 16 líneas queden las 16 combinaciones correctas. Entonces, que son desde 4 Fs hasta 4 Vs. Y la construcción es mediante la mecánica esa que les dije. Primero ponemos aquí falso, verdadero, etc. Luego aquí ponemos 2 y 2, 2 y 2. Luego aquí ponemos de a 4 y de a 4, y luego de a 8 y de a 8, y ya quedaron llenas las casillas. Ahora bien, cada una de estas casillas, por ejemplo, esta columna, en esta columna solo me interesa el valor de P y el valor de Q para calcular esta variable, porque esta columna es el resultado de la operación P y Q. Entonces, yo no tenía que mirar para nada estas dos y por eso las tenía así, porque hice esta operación tomando en cuenta el valor de P y el valor de Q. Eso me da, si son ambas falsas, aquí me da falso. Si son ambas falsas, aquí me da falso. Eso me aparece varias veces. Y al terminar, solamente me dio verdadero en estas dos, en esta combinación, porque aquí son ambas verdaderas. En esta, porque aquí también, en estas 4. En las demás me dio falso. Para calcular estos Fs y Bs, solamente atendí al valor de P y Q, porque son solo P y Q los que están involucrados aquí arribita. Pero ese apenas es un pedacito de la expresión original. Entonces, esta columna no es la respuesta total del ejercicio, es apenas una respuesta parcial que corresponde al valor de este pedacito de la expresión, de este pedacito nada más. Bien, teniendo ese pedacito, ahora dije, bueno, ahora calculemos todo este pedacito. Ya yo tengo este pedazo, entonces lo que valga este pedazo, hago la operación AND con la variable R. Entonces, para llenar esta columna, perdón que aquí cometí un error de... Para llenar esta columna, solamente me fijo en los elementos que necesito que están involucrados, que son el pedacito, en este caso es el pedacito... Es que, permítame, lo dejo como está aquí arriba. El pedacito P y Q, que corresponde a esta columna. Está haciendo esto porque me está poniendo fórmulas y yo no estoy creando fórmulas. Algo pulsé mal. Entonces, en esta operación que tengo aquí con el signo en rojo, la operación AND, entre P y Q y la variable R, quitemos este paréntesis momentáneamente, en esta columna estoy calculando entonces solamente
el valor de edad de todo esto, P y Q y R. Ya tengo P y Q por aparte, ahora hago la operación AND entre P y Q que está aquí y R que está, aquí está oculta. Vamos a mostrar la columna R. Entonces ahora para llenar esta columna, yo solamente tengo en cuenta P y Q, que es esta columna, y además la columna R. Q, la P sola, la Q sola y la S sola, en esta columna no tengo que analizarlas para nada porque no intervienen. Intervienen el valor de la operación P y Q, que lo tengo en esta columna, y además la operación AND y la columna R, que la tengo aquí. Entonces, para llenar estos valores, que lo voy a volver a hacer nuevamente, yo solamente considero el primer operando, que es P y Q, y el segundo operando, que es R. Como la operación es AND, signo así hacia abajo, el resultado de esa operación entre este operando, esta columna, línea por línea, obviamente, y este operando será verdadero solo cuando los dos operandos sean verdaderos. Entonces, permítanme, oculto esta columna, que no la voy a usar porque es la columna S, que no interviene en la operación que estoy haciendo, y me fijo entre estos dos. Si estos dos, si este y este son verdaderos, aquí va verdadero. En cualquier otro caso, da falso. Si este y este, si ambos son verdaderos, aquí da verdadero y en cualquier otro caso da falso. Y ese análisis lo hago para todas las celdas. O sea que solamente pongo verdadero en las casillas aquí donde los dos operandos que son, repito, P y Q, por un lado, esta columna, y R por el otro, esta columna. Solamente cuando estas dos columnas tengan simultáneamente verdadero y verdadero, en esta va verdadero. Eso solamente ocurre aquí y aquí. En las demás posiciones, si yo miro los dos operandos que son P y Q por un lado y R por el otro, no hay ninguna combinación donde ambas sean verdaderas, solamente estas dos. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que en todas las demás es falso. ¿De acuerdo? ¿Quedó clara mi respuesta, Adenalín? Sí, profesor. Gracias. Bueno, entonces ahora tengo aquí el operando izquierdo de la implicación, que es la expresión general, que tengo que operarlo con la columna S. Entonces, fíjense, ahora ya le voy a quitar aquí el valor. Ahora me voy a concentrar en esta, que opera con una implicación entre esta columna, P y Q y R, que está aquí, y la columna S. Entonces, ahora sí me interesa mostrar la columna S, pues que ya la P y la Q y la R no la voy a necesitar. Entonces, permítanme hago una cosa aquí. Por comodidad, voy a coger la columna S y la voy a copiar aquí. Entonces, aquí tengo el antecedente y aquí tengo el consecuente de esta expresión. Las pongo en orden para simplemente facilitar la explicación, porque ustedes saben que la condicional tiene esta forma. La condicional me dice, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la operación de implicación es falsa. En todos los demás casos es verdadero. En esta implicación, el antecedente es esta columna, P y Q y R, y el consecuente es la columna S. Esta columna S es una copia de la que tengo aquí, o sea, es la misma. O sea, simplemente hice una copia para poderlas tener aquí en el orden antecedente consecuente y poder hacer la evaluación visual. Si aquí entre estas dos hay alguna combinación en la que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, como dice aquí, entonces acá se pone falso. Y en todos los demás casos, acá se pone verdadero. Entonces miremos si hay algún que sea esta verdadera y esta falsa. Aquí está una verdadera, el antecedente verdadero,
y el consecuente falso. En ese caso, aquí se pone falso. ¿Hay alguna otra? Esta verdadero y verdadero da verdadero. Y en todas donde el antecedente sea falso, la implicación es verdadera. Quiere decir que yo tendría que poner aquí verdadero, verdadero, verdadero en todas estas. Porque la única que tiene las condiciones de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso es la combinación esta que está la penúltima, y en las demás la verdadero. Y este sería entonces, ahora sí, me coge expresión de fórmula. Mira, es que esto me está grabando una fórmula que no sé por qué. Algo estoy pulsando mal. Y entonces estos resultados que acabamos de tener aquí son los representan el valor de verdad de esta proposición, o sea, del ejercicio completo. Fíjense que hicimos entonces 3 etapas. Primero, determinar cuántas variables, cuántas proposiciones independientes intervienen, y vimos que eran P, Q, R y S. Luego, como son 4, ya sé que son 16 combinaciones, construyo las combinaciones. Y luego empiezo a calcular el valor de verdad de la expresión por partes, dependiendo pues de la complejidad de la expresión, para facilitar el trabajo. Si es necesario volver a repetir filas y columnas. Ahora, esto lo puedo hacer a mano en un papel, pero a mano tengo que estar escribiendo. En cambio, pues en una cosa como el Excel resulta como más fácil de manipular, pero usar el Excel es simplemente porque yo tengo una preferencia por ese software, ¿no? Yo trabajo el 90% de mis cosas en Excel por razones de la oficina, no simplemente porque me gusta Excel, sino porque paso haciendo cuadros de datos. Entonces, y después de ir resolviendo parte por parte, lo tengo que hacer en un orden inteligente hasta llegar a una columna que represente toda la expresión con base en las partes que he resuelto anteriormente. Aquí ya puedo quitar esta columna S que la había puesto como repetida para que no me aparezca 2 veces. Y este sería, digamos, la presentación final de mi solución. Si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer el cuarto. Que dice así. No, negación de P y Q y R. Entonces, S o negación de Q. Bueno, nuevamente, tengo cuántas variables, cuántas proposiciones independientes hay. Está P, Q, R y S. Nuevamente son 4. Nuevamente son 16 combinaciones. Entonces, esa parte, cuando son 4 variables, esa parte siempre es lo mismo. Entonces yo pongo falso y verdadero alternado en la columna de más a la derecha, en la proposición de más a la derecha. Ahora pongo falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. O sea, alternando, pero cada 2 celdas. Ahora lo hago cada 4. Y lo repito. Y ahora cada 8. Y ya tengo mis 4 variables. Bueno, ahora viene el proceso de descomponer, o sea, de ver en qué orden voy a hacer yo la expresión. Vamos a copiar aquí esto varias veces. Pero obviamente en cada una de ellas voy a poner solamente un pedacito. Voy a poner aquí primero P y Q. Estas vamos a mantenerlas ocultas por el momento. Lo que hice fue reproducir la columna para ir aprovechando la escritura de la ecuación arriba. Bueno, entonces P y Q.
Para P y Q no me interesan ni R ni S, las puedo ocultar si yo quiero. P y Q es verdadera, la operación I es verdadera si las dos proposiciones, si los dos operandos son verdaderos. En las 16 combinaciones que tenemos, ¿cuántas posibilidades hay de que los dos operandos sean verdaderos simultáneamente? Estas 4 finales, eso ya lo habíamos hecho porque ese pedacito ya lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo tengo aquí FF en todas las demás. Bueno, voy a volver a mostrar mis proposiciones. Ahora le digo a eso, hago P y Q y R. Voy a dejar solamente una abierta. En esa vamos a poner el pedazo que me interesa, que es P, Q y R. Lo demás no lo voy a poner. Ya sabemos entonces que se trata de hacer la operación AND entre este par, que ya lo tengo P y Q, y la variable R, que la tengo aquí. Yo no necesito mirar ahora, los voy a ocultar por comodidad, sino esas dos columnas. Y yo sé que esta operación es el AND entre esta columna y esta columna, que es verdadero, al igual que en el caso anterior, si las dos columnas, si los dos operandos que intervienen son verdaderos. Yo miro y reviso y la única posibilidad de que sean verdaderos ambas está aquí y aquí, donde esta y esta son verdaderas y aquí también. En las demás posiciones, hacia arriba, son combinaciones de verdadero y falso o ambas falsas. Por lo tanto, esto da falso en todos los casos. Entonces, ya yo tengo aquí adentro, tengo casi el antecedente de esta implicación, porque tengo esto hasta aquí. Pero el antecedente tiene, como se puede ver acá, la negación. Entonces, ¿qué significa? Quiere decir que si yo quiero tener una columna con el solo antecedente, quito esto de aquí. Las demás que tengo aquí preparadas las oculto, que no las voy a usar todavía. Y negar esta columna es cambiar, es tomar donde sea verdadera, ponerla falsa, y donde sea falsa, ponerla verdadera. Eso es lo que es una negación, ¿verdad? ¿Me están siguiendo hasta aquí o hay alguno, o hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? Bueno, entonces, como no hay preguntas, a ver si hay mensajes no hay más mensajes en el chat. Ok. Entonces, si aquí tengo, en la columna G tengo la expresión P y Q y R. Y en la columna H quiero tener la negación de esta columna, pues donde sea falsa pongo verdadero y donde sea verdadero pongo falso. ¿Qué quiere decir? Aquí pongo verdadero porque aquí estaba falso, lo cual ocurre en todos estos. Y en las dos últimas pongo falso y falso porque la columna anterior era verdadera. Entonces, aquí ya tengo yo esto, ya tengo el antecedente de la implicación del problema. Ese es mi problema. Volvamos aquí. Mi problema es este antecedente implica este consecuente. Ya tengo el antecedente, el valor de verdad del antecedente ya lo tengo en la columna H. Ahora voy a fabricar por aparte el consecuente, que es S o no Q. Para ello, vamos a hacer una cosita. Voy a poner aquí algunas columnas auxiliares para trabajar ese pedacito por separado. S o no Q. Voy a poner entonces la columna S. Yo la puedo mirar aquí. O sea, esto que estoy haciendo de repetir columnas es como por dar mayor facilidad, pero uno fácilmente la puede ver, analizar directamente sobre S y Q. S y no Q es imaginarse que es lo contrario de lo que aparece acá.
para no confundirnos todavía, para no ir demasiado abstracto, voy a poner aquí la columna S. Voy aquí a poner la columna no Q. La columna no Q. La columna no Q quiere decir, voy a ocultar aquí momentáneamente todo esto, que donde Q sea falso, no Q es verdadero, y donde Q es verdadero, no Q es falso. Y esto ya sabemos que se produce dos veces. Entonces, donde Q es verdadero, donde Q es falso, no Q es verdadero, y viceversa, donde Q es verdadero, no Q es falso. Ok, ya tengo el no Q, ya tengo la columna S, entonces voy a hacer el consecuente, que es S o no Q. Voy a poner, yo voy a copiar esto aquí, y aquí voy a quitar lo que no es lo que no forme parte del consecuente. S o no Q. Yo tengo aquí S, tengo aquí el no Q, y tengo que hacer la operación, en este caso la operación OR, la operación O, entre esta y esta. Entre esta columna y esta columna, celda por fila por fila. Ya yo sé que la operación O es verdadera cuando cualquiera de los dos operandos es verdadero. Si miramos la operación OR, vamos a buscarla por aquí. La operación OR, perdón, me dice que es verdadera cuando los dos operandos que intervienen en este ejemplo P, este operando, y Q es el otro operando. En el ejemplo nuestro, el operando es S y el otro operando es no Q. O sea, si los dos operandos son falsos, en la operación OR da falsa y en los demás casos da verdadera. Entonces veamos, si entre estas dos columnas hay un valor, cualquiera de los dos es verdadero, aquí da verdadera. Con un verdadero que haya, aquí da verdadero. Entonces aquí esto daría verdadero. Aquí ambas son verdaderas. Aquí ambas son una verdadera. Aquí las dos son verdaderas. Aquí ambas son falsas, entonces esto da falso. Aquí es verdad, aquí es falso, aquí es verdad, aquí es verdad, 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 falso, porque las dos son falsas, verdad, falso y verdad. Y hemos encontrado aquí ahora ya el antecedente, el consecuente de mi expresión. Estas dos columnas que yo puse aquí, las puse como auxiliares. Si yo no las necesito, las puedo borrar o las puedo dejar ahí o las puedo ocultar, ya no me interesan. Ahora lo que me interesa es este antecedente que lo tengo acá y este consecuente que lo tengo acá. Voy a ponerle a ese otro color. Para calcular entonces ahora sí la implicación entre este antecedente, entonces este consecuente, que es la expresión total del problema. Lo demás que yo haya hecho ya lo puedo, incluso lo puedo ocultar si no lo necesito, o lo puedo dejar ahí. Simplemente uno tiene que concentrarse sobre las columnas con las que está trabajando. De suerte que si ustedes quieren dejar todo eso así, también es perfectamente válido, pero el valor de esta columna es el de aplicar la operación entonces, con este antecedente y con este consecuente. Las otras las ignoramos, por eso yo las oculto para no de pronto cometer un error. Ahora, ¿cómo es la operación de condicional? Aquí la implicación. ¿Cómo es la operación de implicación? Recordémosla. La implicación o condicional tiene esta forma. Esa es la que me resulta siempre más difícil de memorizar. Entonces vamos a ponerla aquí al lado para recordarla. Pero vamos a darle un tamaño de letra igual al de los demás.
La implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y la implicación es verdadera en todos los demás casos. Entonces, si tengo un verdadero en el antecedente y un falso en el consecuente, la implicación dará falso. O sea, aquí tengo uno, verdadero, falso. Aquí tengo otro. Aquí tengo otro. Reviso nuevamente, ambas verdaderas, verdadero, falso, da falso. Verdadero, falso, aquí da falso. Todo esto da verdadero. Aquí hay otro verdadero, falso. Y ya no hay más. Entonces quiere decir que en las demás da verdadero, 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 verdadero. Y esa columna entonces ya es la solución. ¿Qué pasó aquí? Es que yo no entiendo por qué me intenta poner una fórmula donde yo no he dado ni siquiera el igual ni nada. Pero entonces, esa columna que voy a sombrear aquí con azul ya tiene la respuesta de mi problema. Nuevamente resumamos el procedimiento. Lo primero es, después de analizar la expresión que quiero resolver, identificar cuántas proposiciones o variables lógicas independientes están incluidas. Porque de eso depende el número, digamos, el alcance de la tabla, cuántas combinaciones hay. Si son 2, las combinaciones serán 4. Si son 3 variables, las combinaciones van a ser 8. Si son 4 variables, van a ser 16. Si llegasen a ser 5 variables distintas que estén presentes en la expresión, porque no es que si aquí hay R y T, yo tenga que considerar R, S, Q, no, las letras que aparezcan realmente en la expresión. Aquí aparecen P, Q, R y S, son 4 variables distintas. Aparece la Q otra vez, pero la Q que aparece aquí al final es esta misma Q, o sea, no se trata de una variable por aparte. Entonces, después de que yo sepa cuántas variables hay, hago las columnas con el número de combinaciones, asegurándome que no queden combinaciones repetidas. La forma de asegurarme, ya saben ustedes cómo se llena. Y luego entonces ya el abordaje del problema para descomponerlo en partes ya depende de la preferencia de cada uno. Yo normalmente lo hago con pares pequeños y no me vuelo ninguna operación y cada operación la hago por aparte hasta llegar a tener el panorama completo. Pero cuando ya uno desarrolla cierta destreza, pues no tiene que poner tantas columnas auxiliares como he puesto yo por aquí. Porque simplemente, por ejemplo, para hacer esta columna S o no Q, entonces yo miro el S y yo falso, y como es no Q, aunque aquí hay un verdadero, yo ya sé que estoy comparando contra un falso, es decir, depende del grado de destreza que yo tenga, ya yo me puedo eliminar, evitar usar columnas auxiliares, pero se pueden usar tantas como tú quieras hasta encontrar la respuesta. Bueno, entonces, pensé que íbamos a alcanzar a hacer 5, hicimos 4, entonces el 5, el 6, el 7 y de ahí en adelante, les queda a ustedes de tarea para que lo hagan como actividad de tarea de esta semana. Eso está puesto en Sabio en la semana que aparece allí como 15, que realmente es la 14. Aquí aparece como ejercicios de lógica proposicional y miremos a ver qué hay ahí. El enlace para subir la tarea. Pero entonces quiere decir que yo tengo que subir entonces aquí el archivo. Voy a subir el archivo que acabo de trabajar hasta ahora, donde ya están resueltos los primeros. Te lo guardo y lo cierro porque si no, si lo tengo abierto no me lo deja subir. Este modificado a las 11:52, que es el que acabo de modificar.
Entonces ya la planilla esta de Excel con los ejercicios que acabo de resolver y los que ustedes, van a resolver a continuación, queda subida en la semana. Me cambió el modo de edición. Se está comportando como extraño. Entonces quedan aquí subidos con este titular como material dentro de la sección de lecturas y materiales de apoyo de la semana 15, que es la 14. En este enlace suben su ejemplar resuelto. Bueno, aquí está un PDF con los enunciados de los ejercicios, pero pues en lugar de usarlos con el PDF, pues ahí ya les subí el Excel que veníamos usando en la clase de hoy para que les resulte fácil referenciarse, si es el caso. Pues no sé si les sirva de alguna utilidad, pero bueno, ahí queda. La fecha para entregar eso, vamos a ver cómo quedó la fecha para entregarlo. Creo que es hasta la otra semana. Señor. Seminario de Ingeniería de Sistemas. Veamos entonces qué fecha le pusimos a eso. Jueves, no. Sí, el 17, exacta. No. 17, ¿cuándo es? No, esa fecha está mal. Tiene que ser hasta el día 20. Vamos a cambiarla de una vez para que sea el jueves de la semana entrante a la medianoche. Profe, disculpe, Cuéntame. ¿me podría explicar nuevamente la tarea? ¿Cómo? ¿Me No te entendí. podría explicar nuevamente la tarea? Claro. La tarea es hacer los ejercicios que yo no hice en la clase. En el Excel están los ejercicios del 1 al 10. Hicimos en la clase del 1, el 2, el 3 y el 4. El 5 en adelante no están hechos, entonces tienes que hacerlos. Esa es la tarea. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a dejar de compartir la pantalla para bajar la lista de participantes y mirar un detalle aquí. Bueno, permítanme, reviso. Tuvimos entonces, ok, aquí está ya la información. Bien, entonces con eso podemos decir que terminamos la clase de hoy. Y pues les queda a ustedes la responsabilidad de hacer esos ejercicios. En la siguiente sesión, la de la semana entrante, vamos a abordar el tema del álgebra de Boole, que es complementario a este, que es el verdadero tema que me interesa abordar porque es el que permite que entendamos cómo están construidos los circuitos del computador, porque toda esta cháchara y toda esta carreta numérica nos tiene dos propósitos para nosotros. Primero, fortalecer nuestra capacidad de análisis y de pensamiento abstracto, porque esto tiene un cierto grado de abstracción y el pensamiento abstracto se madura por el ejercicio. Pero segundo, llegar a la base de construcción del hardware, porque los circuitos digitales, los circuitos integrados, los microprocesadores y todo lo que compone las memorias y esos distintos componentes electrónicos
están sustentados en esta teoría. O sea, eso no funciona gratis que porque sí, es porque hay unos microcomponentes hoy en día ya se manejan con tamaño microscópico. Hace 50 años eran pequeños chips donde cada uno producía un dígito binario que se llaman las compuertas lógicas. Con las compuertas lógicas después se hicieron los circuitos integrados. Primero se descubrió el transistor, después con los transistores se hicieron compuertas lógicas. Con las compuertas lógicas se hicieron los primeros circuitos integrados o los primeros microchips. Y a medida que se desarrolló la tecnología de fabricación, entonces ya eso se puede manejar a nivel microscópico y en un microchip como un microprocesador Intel Core i5 puede haber decenas de millones de compuertas lógicas. Entonces, esta teoría no es solamente carreta para incomodarnos y para ejercitar la mente, es porque tiene el sustrato de tener el fundamento de la lógica digital, que es la que permitió la construcción de los computadores, que son nuestra herramienta de trabajo. Por eso lo vamos a ver la semana entrante y pretendo llegar ojalá podamos alcanzar hasta la simulación de circuitos digitales con base en el álgebra booleana, si nos va bien. Bueno, por hoy no es más porque ya son las 12. Espero que tengan una feliz hora de almuerzo, un reposo razonable para que sus mentes descansen y se preparen para este fin de semana que es puente. Aunque tengamos cuarentenas y eso, pues de alguna manera nos ayuda a relajarnos. Que mi Dios me los bendiga, me los cuide, me los proteja de cualquier peligro y nos vemos la próxima clase, muchachos. Chao, profe, igualmente. Gracias. No, profe, muchas gracias. Hasta pronto. Chao, profe. Chao. Chao, nena.